Siempre me ha parecido curioso cómo tanta gente habla de los baños de sal con una seguridad casi ensayada, pero pocos comprenden realmente lo que hacen. Pasé años guiando a la gente a repetir el ritual como si pulsaran un botón de emergencia, creyendo que la sal lo solucionaría todo por sí sola, y en el fondo sabía que estaba equivocada. Porque en la tradición judía nada es casual, nada es superficial, y un simple puñado de sal puede ser tan poderoso como peligroso si se usa sin conocimiento. La verdad es que casi todo el mundo lo hace mal, no por malicia, sino por desconocimiento. Y yo misma solía formar parte de ese grupo. Pensaba que bastaba con echarme sal en el cuerpo y esperar a sentir algo, como si la sal fuera una aspiradora espiritual lista para usar. Hasta que comprendí que la sal gruesa toca territorios internos que muchos evitan explorar. No limpia, revela. Y cuando lo entendí, supe que ya nunca podría ver este ritual de la misma manera. Porque existe una delgada línea entre purificación e ilusión, entre reorganización y evasión, y la sal, vista desde una perspectiva judía, lo cambia todo. Su uso, el momento en que se usa, la intención que lo motiva. No es un baño, es un reencuentro, es un refinamiento del alma, una recuperación interior que nadie debería realizar de forma automática. Y cuanto más profundizaba en esta comprensión, más me daba cuenta de la necesidad de abordar este tema con profundidad y sin idealizarlo. Lo que voy a compartir aquí no es una guía rápida ni una superstición reciclada, es una visión antigua, precisa, sensible y a la vez poderosa. Una visión que me transformó desde dentro y que puede hacer lo mismo por cualquiera que se permita ver la sal gruesa por lo que realmente es. Una llave espiritual, no un amuleto. Una puerta, no un escudo. Una oportunidad para la transformación, no una promesa hecha. Y antes de continuar, les dejo con algo importante. Si este tema les resuena, si esta conversación les conmueve, comenta abajo, quiero aprender esto de la manera correcta, y suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo, y lo que viene a continuación son cosas mucho más profundas. Siempre sentí que la sal poseía una especie de silencio ancestral, casi como si susurrara historias que no cabrían en los libros. Al adentrarme en el conocimiento judío, comprendí que esta intuición nunca fue casual. Para nosotros, la sal nunca ha sido solo un condimento, es memoria, es un pacto, es permanencia en un mundo donde todo se desgasta fácilmente. Y cuanto más comprendía esto, más me daba cuenta de que cada cristal porta una intención que abarca generaciones enteras. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que la sal no se descomponga, perdura, conserva, detiene el tiempo en sus propias manos. En el judaísmo, esto se convierte en una metáfora del alma, que tampoco se desgasta incluso después de superar tormentas que parecen insoportables. Recuerdo la primera vez que oí que Dios hizo un pacto de sal con el pueblo, un pacto irrompible, y eso se me quedó grabado como un recordatorio de que ciertas fuerzas son inquebrantables, ni siquiera ante el caos cotidiano. Cuando pienso en un baño de sal, automáticamente pienso en esa raíz. No se trata de eliminar la energía negativa, como la gente repite casi mecánicamente. Se trata de preservar mi verdad interior. Se trata de honrar esa memoria ancestral que la sal guarda, como si me llamara de vuelta a mi esencia. Y cada vez que lo olvido, el baño pierde la mitad de su poder, porque el gesto se convierte en un hábito, no en conciencia. Es curioso cómo la mayoría de la gente usa la sal sin saber que siempre ha representado la integridad espiritual en el judaísmo, sin comprender que acompaña a los sacrificios, las comidas sagradas y los pactos. Y cuando su uso se desconecta de este origen, su impacto disminuye. Yo mismo lo he hecho antes, usarla por usarla, sin ninguna intención, y siempre sentí que faltaba algo, aunque no supiera exactamente qué. Y quizá eso sea precisamente lo que nos lleva al siguiente punto: comprender el verdadero propósito energético de la sal gruesa, porque nunca ha sido un simple escudo, sino un profundo instrumento de reorganización interna, que muchos tratan como si fuera un amuleto de farmacia, y ahí es donde empieza el error más común. Cada vez que alguien me pregunta sobre los baños de sal, siento una punzada interna, casi como si una parte de mí me dijera, espera, déjame explicarlo bien porque esto no es tan sencillo. En la Cábala, nada es literal, y la sal no es la excepción. No fue creada para eliminar el mal, sino para revelar lo que ya está desalineado en mi interior. Y solo cuando comprendí esto, dejé de usar la sal como una solución rápida, y comencé a tratarla como un espejo espiritual. Desde una perspectiva cabalística, la sal actúa como un elemento de densidad,
capaz de sacar a la luz aquello que intento ocultar o ignorar. No expulsa nada por la fuerza, simplemente reorganiza. Aporta claridad. Reaviva mi chispa divina cuando se ve sofocada por las urgencias mundanas. Y confieso que durante mucho tiempo usé la sal con demasiada ligereza como para percatarme de este detalle que lo cambiaría todo en mi práctica. La energía de la sal conecta directamente con Malhut, el mundo de la manifestación. Esto significa que actúa en la base, en lo concreto, en el lugar donde la vida realmente sucede. No es un baño para iluminar, sino para estabilizar, para ajustar el terreno interior antes de que cualquier luz pueda integrarse de forma saludable. Y cuando comprendí que la sal tiene más que ver con la estructura que con la expulsión, comencé a tratarla con más respeto y menos ansiedad. La Cábala enseña que cuando algo se siente espiritualmente pesado, es porque la energía está desorganizada, no necesariamente negativa. Y la sal actúa como ese amigo demasiado directo que señala lo que nadie quiere señalar, pero que es precisamente lo que necesito oír. Restaura el orden original de las emociones, frena el caos, me obliga a mirarme sin pretensiones, y eso en sí mismo ya es un acto de purificación. Pero lo más interesante es que al comprender este verdadero propósito, me di cuenta de que el baño solo funciona realmente cuando diferencio entre la limpieza física y la espiritual, algo que casi todo el mundo confunde sin darse cuenta. Y ahí es donde empieza el siguiente punto a revelarse como una puerta que jamás debería ignorar. Me llevó muchos años admitir que, durante mucho tiempo, confundí limpieza con alivio. Y quizá esa sea la mayor trampa de todas. La limpieza física es inmediata. El agua corre, El cuerpo responde y siente una especie de reinicio rápido. Pero la limpieza espiritual, esa es silenciosa, profunda, y exige una honestidad interior a la que no siempre estoy preparada para enfrentarme. Y fue precisamente esta diferencia la que cambió mi perspectiva sobre el baño de sal. Lo cierto es que el cuerpo entiende el agua como consuelo, mientras que el alma entiende la sal como ajuste. Y cuando estas dos capas no se comunican, el ritual pierde su poder. Recuerdo cuántas veces salí de la ducha sintiéndome ligera, pero en realidad solo estaba limpia, no transformada. Porque la limpieza física elimina lo que está en la piel, la limpieza espiritual elimina lo que pesa en mi interior. Y esta distinción, cuando se ignora, crea una peligrosa ilusión de purificación. En el judaísmo siempre han existido rituales de inmersión y purificación, pero todos conllevan una intención que va más allá de lo superficial. Cuando me sumerjo sin intención, solo me mojo. Cuando entro conscientemente, emerjo siendo una persona diferente. Y comprendí que la sal gruesa solo actúa sobre el alma cuando la mente está presente en el proceso. Sin ella, se convierte en un grano más, disuelto por la prisa de quien quiere sentir algo pero no está dispuesto a participar verdaderamente en su propia transformación. La Cábala siempre habla de luz y recipiente, y quizás esto cobre más sentido aquí que en ningún otro lugar. El cuerpo es el recipiente, la sal es el ajuste, y el agua es el flujo. Cuando el recipiente está desalineado, el flujo no puede mantenerse, y durante mucho tiempo mi recipiente estuvo desorganizado, intentando resolver cargas emocionales con hábitos físicos, como si un baño pudiera reemplazar una conversación sincera conmigo mismo. Y fue entonces cuando comprendí que la limpieza espiritual nunca comienza en el baño, comienza antes. Y precisamente por eso, la preparación previa al baño se vuelve más importante que el baño en sí. Porque sin preparación, el cuerpo entra, pero el alma se queda fuera. Y cuando se produce esta desconexión, todo el ritual pierde su sentido, lo que da paso al siguiente punto, donde todo empieza a adquirir verdadera profundidad. Siempre me ha parecido curioso cómo la gente se lanza directamente a la sal, como si fuera una especie de último recurso para recargar energías. Pero con el tiempo me di cuenta de que un baño de sal solo funciona de verdad cuando el cuerpo ya sabe que va a entrar en un estado diferente. Es como afinar un instrumento antes de tocarlo. Si entro en la bañera con prisas, irritabilidad o la energía desbordada del día, la sal se disuelve, pero yo no. Y fue entonces cuando comprendí que la preparación es la clave. La preparación comienza antes de entrar al agua.
Empieza con el simple acto de respirar lentamente, como diciéndole a tu cuerpo, tranquilízate, vamos a conectar con tu interior. A veces me siento en el borde de la cama durante 2 minutos para ordenar mis ideas. Otras veces me acaricio la cara como un gesto para volver al presente. No es un ritual místico, es conciencia, porque si el cuerpo está en el futuro o en el pasado, la sal no encuentra espacio para actuar en el ahora. En el judaísmo la preparación siempre ha sido sagrada. Antes de entrar en el mikve, hay un proceso de introspección, de presencia, de intención. Nada se hace con prisas. Y cuando apliqué esa misma actitud al baño de sal, todo cambió. Empecé a notar detalles que antes había pasado por alto. La temperatura del agua, el peso de los cristales, el momento exacto en que mi respiración se sincroniza con el flujo. Era casi como si el baño hubiera cobrado vida propia y yo por fin hubiera aprendido a escucharla. Otro detalle que aprendí es que al cuerpo no le gusta ser forzado a un estado espiritual, necesita ser invitado. A veces me lavo la cara antes de entrar o me enjuago las manos con agua corriente para indicar internamente que dejo atrás el día. Pequeños gestos, casi invisibles, pero poderosos. Porque cuando el cuerpo comprende que está entrando en un espacio de reorganización, no se resiste, sino que actúa. Esta preparación se vuelve aún más crucial si consideramos el verdadero papel de la sal como un desenrollador. Si entro en el baño demasiado denso, la sal pierde su función y se convierte en un mero ritual repetitivo. Y es precisamente en este punto donde muchos se equivocan y donde el siguiente tema empieza a revelar una verdad que casi nadie quiere admitir. Siempre que pienso en la sal como un alivio, recuerdo la primera vez que comprendí el peso emocional que cargaba en mi cuerpo. No era tristeza, ni cansancio, ni irritación. Era densidad, algo informe, sin nombre, que sentía atrapado en los hombros, el cuello, el pecho. Y cuando por fin entendí que la sal gruesa no sirve para eliminar el mal, sino para aflojar esas densas capas que yo misma acumulo, todo cobró sentido, de una forma casi dolorosa. La cábala siempre habla de la densidad como un exceso de energía mal distribuida. Es cuando algo dentro de mí está desalineado, pesado, inflamado. La sal no expulsa eso, crea espacio, lo afloja, permite que lo que estaba atascado encuentre movimiento, y cuando ese movimiento comienza, siempre siento como si estuviera restaurando la capacidad de mi cuerpo para respirar correctamente. Pero esto solo sucede cuando hay intención. Sin intención, la sal se convierte simplemente en un ritual estético. Aprendí esto a la mala, usar la sal como si fuera una aspiradora de energía. Me metí en la ducha esperando que lo solucionara todo por sí sola, mientras permanecía emocionalmente ausente. Y el resultado siempre era el mismo, un alivio rápido, pero vacío. Era como barrer la casa y tirar el polvo debajo de la alfombra. El cuerpo puede agradecértelo por unos minutos, pero el alma sabe que nada se ha reorganizado realmente. El verdadero riesgo no reside en usar la sal equivocada, sino en considerarla una muleta espiritual. Al hacerlo, me desconecto de la responsabilidad que tengo sobre mi propia energía. La sal no hace el trabajo por mí, solo crea el entorno para que yo pueda trabajar en mi interior. Y cuando finalmente comprendí esto, comencé a percibir la sal no como un escudo, sino como una puerta que debo cruzar conscientemente. Y es precisamente por eso que el momento del baño cambia por completo su efecto. Hay un momento del día, e incluso un momento de la semana, en que la sal actúa con mayor fuerza, claridad y propósito dentro de la lógica judía. Y es en este punto donde el siguiente tema comienza a revelarse como una clave que casi nadie utiliza, pero que debería. Cada vez que pienso en el momento adecuado para un baño de sal, siento casi como si estuviera eligiendo la respiración precisa antes de dar un paso importante. En el judaísmo, el tiempo no se refiere solo al reloj, sino a la energía. Cada momento del día conlleva una luz, una sombra, una apertura espiritual. Y cuando empecé a comprender esto, me di cuenta de que me había estado bañando en los momentos más aleatorios, como si mi cuerpo fuera el mismo a todas horas. Y no lo es, mi alma aún menos. Hay algo especial en el final del día, ese momento en que la mente ya está cansada de las batallas y el cuerpo aún conserva el eco de todo lo acumulado.
Ahí es donde la sal encuentra terreno fértil. Al disminuir la densidad, la protección natural se atenúa, y el silencio del anochecer crea un espacio que la sal sabe aprovechar con una precisión casi quirúrgica. Siempre lo he sentido, incluso antes de poder explicarlo. Mi cuerpo se relaja más. Mi alma accede a más profundidades. Es como si la sal tuviera más espacio para actuar. Pero al profundizar en el conocimiento judío, comprendí que también existe un aspecto semanal. No todos los días tienen la misma vibración. Hay días más densos, días de transición, días de elevación. Y me di cuenta de que a menudo usaba sal en momentos en que mi energía ya se estaba reorganizando naturalmente, casi como empujar una puerta que ya se abría sola. Fue entonces cuando aprendí que usar sal en el momento adecuado potencia el efecto. Usarla en el momento inadecuado genera ruido. El Shabbat, por ejemplo, trae una luz tan intensa que la sal pierde parte de su función de aliviar la tensión. No es necesaria allí, porque la energía de la semana misma cambia, se aquieta, se expande. Y cuando comprendí esto, dejé de forzar el ritual por costumbre. Comencé a respetar el tiempo, a respetar mi cuerpo durante ese tiempo, a respetar la sal durante ese tiempo. Y esta sincronía, cuando sucede, transforma el baño en algo mucho más profundo que una simple liberación de energía. Y justo cuando comprendí el ritmo del tiempo, me di cuenta del error más común: usar la sal como escudo, como si fuera un muro que me protegiera del mundo. Esta distorsión cambia por completo el propósito espiritual del ritual, y me condujo a la siguiente comprensión, quizá la más decisiva de todas. Necesité mucha honestidad para admitir que, durante mucho tiempo, usé la sal gruesa como escudo, como si fuera una barrera mágica capaz de impedir que el mundo me afectara. Y en el fondo, sabía que esto no tenía sentido dentro del conocimiento judío, porque nada externo reemplaza el trabajo interior. Aún así, repetía el ritual como quien se arma antes de ir a la guerra, y, irónicamente, cuanti más lo hacía, más débil se volvía su efecto. La Cábala enseña que cualquier herramienta espiritual usada con miedo nace torcida. La sal no protege, sino que reorganiza. Limpia los espacios donde he permitido que se acumulen las tensiones, restaura la claridad donde había confusión, pero no construye muros, no me separa del mundo, ni me aísla de las experiencias que necesito para evolucionar. Cuando usé la sal como protección, intentaba escapar, y todo intento de escape espiritual crea más densidad de la que resuelve. Recuerdo una época en la que me bañaba con sal gruesa casi todas las semanas, pensando que me haría inmune al desgaste emocional de quienes me rodeaban. Al principio parecía funcionar, pero luego empecé a notar un vacío extraño, un agotamiento profundo, como si me estuviera agotando a mí misma, no al entorno. Fue entonces cuando me di cuenta, no usaba la sal para armonizarme, la usaba para esconderme. Y ningún escondite trae verdadera paz. Cuando empecé a comprender esto, me di cuenta de que la sal realmente funciona cuando la abordo con vulnerabilidad, no con defensa. Cuando me digo en silencio, quiero reorganizarme, no protegerme. Es en ese instante cuando el cuerpo se relaja, la mente se abre y el alma encuentra espacio para respirar de nuevo. Fue uno de los mayores cambios internos que he experimentado y transformó para siempre mi perspectiva sobre el baño. Y precisamente porque la sal requiere apertura, surgió la pregunta que cambió mi ritual. ¿Cómo puedo potenciar este proceso de realineación sin caer en la repetición mecánica? Fue entonces cuando descubrí que la meditación judía y la respiración consciente se integran con el baño de una manera tan armoniosa que parecía que siempre habían estado esperando para formar parte de la ecuación. Siempre me ha fascinado cómo el cuerpo se expresa cuando la mente finalmente se aquieta. Y durante mucho tiempo entraba en un baño de sal como quien entra en un ascensor. Rápidamente, automáticamente, casi sin darme cuenta de mi presencia allí. Hasta que un día, guiada por estudios judíos, comprendí que estaba ignorando precisamente la parte más poderosa del ritual: el silencio interior. La meditación judía, al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de vaciar, sino de guiar.
Se trata de recordar quién soy mientras el cuerpo se desprende de las capas que ya no me pertenecen. Cuando empecé a integrar la respiración consciente en mi ducha, todo cambió. Comencé a inhalar imaginando que la luz entraba por una grieta invisible en la coronilla y a exhalar como si liberara la tensión acumulada en mis hombros. Al principio me pareció extraño, incluso mecánico, pero poco a poco mi cuerpo entendió el mensaje. Es hora de reiniciarse desde dentro, no solo por fuera. Y fue entonces cuando ducharme dejó de ser un hábito y se convirtió en un proceso. La meditación judía tiene una característica única. Trabaja con la intención y la memoria espiritual. Cuando dirijo mi respiración al compás de una palabra, a veces una letra hebrea, a veces solo un sonido que me conecta, siento cómo mi alma toma el control. Me siento más presente, más íntegra. Es como si la sal abriera espacio y mi respiración lo llenara con algo nuevo, algo más acorde con mi verdadera esencia. Una práctica que me transformó fue sincronizar mi respiración con el agua que recorría mi cuerpo. Inhalo cuando el agua toca mi pecho y exhalo cuando baja por mis brazos. Parece sencillo, y lo es, pero es precisamente esa sencillez la que crea profundidad. La sensación es que todo lo que estaba atrapado se libera, no porque la sal lo haya removido, sino porque yo lo permití. Antes esperaba que la sal hiciera el trabajo sola. Luego comprendí que solo funciona de verdad cuando participo en cuerpo y alma. Y cuando este proceso termina, surge un punto crucial que muchos ignoran por completo. Lo que hago después de la ducha determina la duración de la realineación. Y es precisamente este momento, casi siempre olvidado, el que abre la puerta al siguiente tema, quizá uno de los más importantes para mantener vivo en mí el efecto del ritual. Siempre pensé que el baño de sal terminaba cuando se cerraba el grifo. Y quizá por creer eso, durante muchos años desperdicié precisamente el momento más delicado del proceso, el posterior. El instante en que el cuerpo aún está caliente, la piel palpita, el alma recién abierta. Es ahí donde todo puede consolidarse o disiparse. Y me di cuenta de que si salía corriendo del baño para contestar mensajes, llamar a alguien o sumergirme en el caos del día, la armonía simplemente se evaporaba. Era como despertar de un sueño y olvidarlo en segundos. Con mi conocimiento judío, comprendí que todo ritual necesita un cierre, una unión energética, un sello. El alma, al reorganizarse, se expone por unos minutos, no vulnerable en un sentido negativo, sino sensible, perceptiva, purificada. Y si no respeto este momento, el mundo regresa y lo llena con cualquier cosa. El periodo posterior al baño no es descanso, es continuidad. Y esta continuidad exige presencia, exige silencio, exige que reconozca lo que acaba de suceder. Lo que más me ayudó fue crear un microrritual de retorno. A veces me siento 2 minutos, quieta con la toalla sobre el cuerpo, respirando lentamente como agradeciendo haber regresado a mi centro. Otras veces me aplico crema hidratante con la intención de sellar mi cuerpo, como si me dijera, quédate, organízate, integra. El gesto no importa. Lo que importa es la conciencia, porque la sal creó un espacio, y ahora necesito llenar ese espacio con algo propio, no con ruido externo. Una cosa que siempre hago es evitar hablar inmediatamente después. El judaísmo valora mucho el poder de las palabras, y hablar justo después de una realineación es como alterar la pintura fresca de un cuadro. La energía aún se está asentando, aún está encontrando su nueva forma. Y cada vez que he respetado ese silencio, el efecto de la purificación ha durado más. Caminaba diferente, respiraba diferente, me sentía más íntegra, como si las piezas internas finalmente se hubieran asentado sin prisas. Y cuando comprendí todo esto, me di cuenta de una última verdad. El baño no es el final, sino el principio. Porque la verdadera protección, la verdadera reorganización, no dependen de la sal. Dependen de cómo vivo después. Aquí es donde el judaísmo enseña algo que lo cambió todo para mí. La protección continua no proviene del ritual, sino del estado interior que despierta. Y eso es precisamente lo que me lleva al siguiente punto, el último. Me costó entender que un baño de sal no es un fin sino una apertura.
una puerta, una invitación a un estado de conciencia que debe cultivarse mucho más allá del baño. En el judaísmo, la protección nunca ha sido algo externo, siempre ha sido consecuencia de la alineación interna. Por eso cuando intenté usar la sal como si fuera una armadura, todo se quedó en la superficie. Era como intentar retener agua con las manos. La verdadera protección solo empezó a manifestarse cuando cambié mi postura interior, no mis rituales. La Cábala enseña que el mayor escudo espiritual es la coherencia del alma. Cuando estoy desalineada, el mundo me afecta fácilmente. Cuando estoy presente, íntegra y consciente, las mismas situaciones pasan como el viento, sin derribarme. Y fue entonces cuando comprendí. El baño me devuelve a mi centro. Pero es cómo vivo después lo... Con el tiempo comprendí que la verdadera protección continua se construye sobre pequeños gestos cotidianos. Cómo hablo, cómo me siento, cómo reacciono, cómo me trato. A menudo buscaba rituales complejos cuando el simple acto de respirar conscientemente ya lo reorganizaba todo. El alma no necesita espectáculos, necesita coherencia. Y cuando esa coherencia comienza a formarse, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio para expandirse. El judaísmo siempre recalca que la luz atrae a la luz. Si mantengo mi campo interior limpio, el universo responde con claridad, no con caos. Empecé a notar que, tras crear una rutina emocional y espiritual más estable, ya no necesitaba baños tan frecuentes. La sal se convirtió en una aliada, no en una muleta, un complemento, no en un salvador. Y fue liberador darme cuenta de que la herramienta dejó de ser urgente porque dejé de vivir en estado de emergencia. Y precisamente por eso digo que el baño es solo el comienzo. Abre un espacio, pero soy yo quien lo llena. Disuelve la densidad, pero soy yo quien mantiene la ligereza. Reorganiza, pero soy yo quien la conserva. Y cuando esta responsabilidad se convierte en parte natural de mi día, todo cambia definitivamente, preparando el terreno para la introducción y la conclusión que dan sentido a todo este relato. Llegados a este punto, tras recorrer cada etapa de este camino, me doy cuenta de cómo una sola frase resuena a lo largo de todo el proceso. La sal no protege, reorganiza. Y es precisamente esta frase, la que quiero que dejen en los comentarios, porque encierra el peso y la verdad de todo lo que se ha construido aquí. Que sea el recordatorio silencioso de lo que de verdad importa cuando el ritual termine y la vida continúe afuera, exigiendo coherencia, presencia y alma. En definitiva, todo se reduce a esto. Un baño no te salva, te revitaliza. Y cuando te revitalizas a ti mismo, ninguna oscuridad puede extinguir la luz que se ha encendido en tu interior.